Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir ahora nuestras Biblias en la epístola a los Romanos y vamos a continuar nuestro estudio de la epístola a los Romanos. Romanos capítulo 1 del versículo 24 al 32 es el pasaje que nos toca hoy día. Romanos capítulo 1 del versículo 24 al 32. Pero vamos a comenzar orando, ¿sí? Antes del sermón. Te agradecemos, Dios, esta noche que tú nos reúnes una vez más este domingo para aprender tu palabra ahora en este momento. Y te ruego, Dios, tú puedas ayudarnos a exponer de manera correcta y profunda, Señor, tu escritura. Ayúdanos, Dios, a entender cuán grande es tu misericordia si realmente hemos llegado a Cristo. Ayúdanos a entender, Señor, cuán grande es la necesidad de la humanidad de ti, Dios. Cómo nuestro corazón está completamente corrompido y te necesitamos, Señor, para que nos salves, Dios, de nuestra propia corrupción. Te necesitamos, Dios mío. Te ruego que tú nos ayudes a entender este pasaje, Señor, y que tú puedas bendecir, Dios mío, la prédica de esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer Romanos 1, versículo 24 al 32. Romanos 1, versículo 24 al 32. Y la palabra de Dios dice esto. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hoy día el título del sermón es Cuando el hombre es abandonado por Dios. Y estamos en una sección bastante difícil y dura probablemente para muchos, y debe ser para todos nosotros, porque estamos topándonos con la ira de Dios en la epístola a los Romanos. Y me llama mucho la atención de que el apóstol Pablo comienza su epístola, casi como si estuviéramos entrando por la puerta principal de su epístola, y con lo primero que nos topamos es con la ira de Dios. Ya hemos hablado de la ira de Dios hace algunas semanas cuando nos tocó exponer del versículo 18 al 23. Y hoy día vamos a ver más acerca de la ira de Dios. Ya la hemos identificado en cierta manera, las diferentes formas en las que Dios demuestra su ira, en las que Dios ha demostrado su ira, en las que Dios va a demostrar su ira. Y hoy día nos vamos a topar con una forma en la que Dios lidia con el hombre mostrándole su ira en tiempo presente. En tiempo presente. Pero recordemos un poco lo que Pablo nos ha estado mostrando desde el versículo 18 al 23. Incluso un poco antes, desde el versículo 16. Pablo nos ha dicho de que él ha sido encomendado para predicar el Evangelio. Y su propósito en la epístola a los Romanos, como varias veces lo he dicho, es predicar el Evangelio, es exponer el Evangelio. Ahora adivinen, esto de la ira de Dios y del pecado y la condición del hombre es parte del mensaje del Evangelio. Es parte necesaria para que el hombre entienda cuánto necesita de Jesucristo. Y esa es la intención del apóstol Pablo en esta sección. Y es más, nos va a tomar varios meses pasar la sección del capítulo 1 hasta el capítulo 3, en las que Pablo va a lidiar de manera específica con el pecado. Algo de lo que mucha gente no quiere hablar en nuestros días, algo de lo que mucha gente no le gusta ser confrontada, algo de lo que muchas iglesias no mencionan e incluso intentan ocultar, como hemos visto hace algunas semanas respecto a este tema. Pero Pablo nos va a decir la verdad respecto al hombre. Pablo sin ningún miedo nos va
confrontar directamente con cuál es la condición del hombre y qué es lo que el hombre se merece de parte de Dios. No, el hombre no es un campeón, no, el hombre no merece la gracia de Dios, el hombre no merece absolutamente nada de Dios. Si el hombre merece algo es la ira de Dios, y es con lo que Pablo nos ha estado confrontando desde el versículo 18 al 23. Y Pablo, una vez más, repito esto, Pablo nos va a mencionar esto una y otra vez y va a repetir la condición del hombre porque quiere que entendamos cuánto necesitamos a Cristo, cuánto necesitamos el Evangelio. Versículo 16, Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen, al judío primeramente, también al griego, porque en el Evangelio, Pablo nos dijo en el versículo 17, se encuentra la justicia que necesitamos para estar a cuentas con un Dios santo. Y después de habernos explicado eso, el apóstol Pablo comienza el versículo 18 diciéndonos, ¿por qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Entonces, ¿por qué es que el hombre necesita el Evangelio? ¿Por qué es que Pablo va a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo? A judíos, a griegos, a necios, a sabios, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un problema y es de que la ira de Dios está sobre él. Y Pablo nos dijo de que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y es importante la manera absoluta en la que Pablo presenta la ira de Dios en nuestro pasaje. Pablo no dice la ira de Dios se revela contra alguna injusticia, sino contra toda injusticia. Y la tesis de Pablo en estos primeros 3 capítulos va a ser de que el hombre vive en injusticia. Todos los hombres son injustos. No hay ni uno bueno, no hay quien entienda a Dios, no hay quien busque a Dios. Romanos 3, versículo 10 en adelante. Entonces, y a partir del versículo 19, Pablo nos ha dicho de que el hombre no tiene excusa. El hombre conoce a Dios. La historia que Pablo nos ha presentado es de un Dios que se revela al hombre. Y el hombre, con injusticia, lo rechaza, lo niega. El hombre, Pablo nos dijo, no tiene ningún argumento para negar de que Dios existe. No tiene ningún argumento para decir de que él no sabía de que existe un creador. Pablo mismo nos dijo, versículo 19 en adelante, de que la misma creación es la forma en la que Dios revela al hombre de que él existe, de que él está presente. Entonces Pablo nos presentó esta figura. El hombre conoce quién es Dios, el hombre sabe quién es Dios, pero él de manera voluntaria decide irse a los ídolos. El hombre de manera voluntaria decide adorar otras cosas en vez de adorar al Creador. Y Pablo en nuestro pasaje el día de hoy nos va a volver a recalcar esto. Y eso es importante, ¿por qué? Porque la ira que Dios demuestra contra el hombre es una ira justa. Es una ira justa. No es una ira caprichosa. Si es una ira justa en contra del hombre que rechaza a su Creador, que se rebela contra él y que merece, lo único que merece es su ira. Entonces, al ver la humanidad así, probablemente algunos de nosotros, y yo me pregunté, ¿cómo es que Dios se siente al respecto? Y la respuesta la Biblia misma nos la da. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Nos dice que Dios le duele en su corazón. Le duele en su corazón ver tanta maldad. Le duele en su corazón ver de que del corazón del hombre lo único que nace es el mal. Y si a Dios le duele en su corazón ver esta condición del hombre, la pregunta que después me surge es, ¿por qué no nos consume? ¿Por qué no nos mata? ¿Por qué no nos destruye de una vez y por todas? ¿Por qué no nos da de una vez lo que merecemos? La respuesta a eso la Biblia misma nos la da y nos dice de que es porque Dios es paciente. Dios es tardo para la ira y rico en misericordia. Pero hay algo que nosotros debemos entender y es lo que Pablo nos va a mostrar en este pasaje. Y es de que llega un momento en el que llega a tal grado la maldad y el rechazo de Dios por el hombre, que Dios decide de manera voluntaria dejar a un lado su misericordia, dejar a un lado su paciencia y mostrarle su ira. Y es con lo que nos vamos a topar el día de hoy. Una sociedad bajo la ira de Dios. Nuestro pasaje es uno de estos casos. ¿Qué pasa cuando el hombre abandona a Dios? Dios abandona al hombre. Y hoy día Pablo nos va a mostrar por qué es que sucede eso y cómo es que sucede eso. Escuchen el versículo 4 cómo comienza. Versículo 24, perdón. Pablo comienza diciendo por lo cual. Ese por lo cual es importante.
¿Por qué? Porque es como un puente para lo que vimos antes. Entonces ya les he mostrado un poco, les he recordado un poco cuál es el contexto en el que nos encontramos. Y Pablo nos va a mostrar cuáles son las consecuencias de una humanidad que le da las espaldas a su Creador. Pablo nos va a mostrar cuáles son las consecuencias de una sociedad que le da las espaldas a su Creador y decide irse de manera injusta al pecado y a los ídolos. Y esta humanidad es una humanidad que vive en impiedad. Pablo nos dijo en el versículo 18, vive en injusticia, detiene la verdad con mentiras, con engaños. Versículo 19 y 20, Pablo nos dijo de que a pesar de que ellos saben de la existencia de Dios, lo rechazan voluntariamente. Versículo 21, Pablo nos dijo de que se rebelan contra Él, confiando en ellos mismos, creyéndose ellos sabios. En el versículo 22, Pablo nos dijo de que ellos se creen sabios, pero en realidad son necios. Y entonces, versículo 23, Pablo nos dijo de que ellos cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En otras palabras, se van hacia los ídolos. El hombre siempre adora a algo o a alguien. Se hacen ellos mismos sus propios ídolos, o a veces se adoran ellos mismos, que es lo que normalmente sucede en nuestra época. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Por eso el versículo 24 comienza con esto de por lo cual. ¿Qué es lo que sucede cuando la humanidad reacciona de esta manera en contra de su Creador? ¿Qué es lo que sucede cuando el hombre hace esto? La respuesta es, Dios lo abandona. Dios lo abandona. Escuchen el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Esta es la forma en la que Dios comienza a mostrar su ira a este mundo. Sí, hemos hablado hace varias semanas de que la ira de Dios se va a mostrar en algún momento. La ira de Dios en la cual va a consumir esta tierra, va a raer a todos los pecadores, se va a mostrar. Pero Dios ya está mostrando esta ira en el mundo, tiempo presente. Pablo por eso nos dijo en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela. No dijo la ira de Dios se va a revelar, dijo la ira de Dios se revela. Y entonces con lo que nos estamos topando en el versículo 24. Resulta que el hombre niega a Dios, rechaza a Dios, se va a los ídolos y entonces Dios los entrega. Y eso es un tema central en este pasaje y en esta última sección del capítulo 1 de Romanos. Va a notar de que Pablo por lo menos repite esto de Dios entregando y abandonando al hombre 3 veces. En el versículo 24 nos topamos con esto. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia y a la concupiscencia de sus corazones. Versículo 26, vuelve a repetir esto Pablo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28, una vez más Pablo repite esto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Una y otra vez Pablo va a decir Dios los entrega, Dios los deja, Dios los entrega. Ahora esto no es nuevo, hemos leído al principio, en las lecturas que hacemos al principio de nuestra reunión, Salmos 81, versículo 11 al 12. ¿Qué es lo que Dios hace? Dios dice, mi pueblo no me quiso a mí, entonces los dejé a la maldad en sus corazones. Entonces los dejé para que sigan sus caminos. Yo me he revelado ante ellos, yo los he salvado, yo los he sacado de Egipto. Ellos no me quieren, que ellos sigan sus propios caminos. Esto no es algo nuevo en la Biblia. Dios ya había actuado de esta manera en el Antiguo Testamento también. Y en el Nuevo Testamento se nos presenta esto varias veces. Una de esas circunstancias en las que Pablo dice que Dios abandona al hombre, también le hemos leído, está en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y déjenme mostrarles esto una vez más, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Porque esto es algo que mucha gente no conoce de Dios. No sabe de Dios. Dios es un Dios de ira. Sí, Dios es amor. Pero es porque Él ama la justicia, Él ama la verdad, Él ama lo santo, Él ama lo puro, que Él va a odiar la maldad, Él va a odiar el pecado, Él va a odiar la injusticia. Y Él va a mostrar su ira en contra de esa injusticia. Escuchen lo que Pablo va a decir en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Es algo que debe llamarnos la atención. Ya lo que mucha gente no sabe de Dios. Algunos piensan que se pueden burlar de Dios, de que pueden saber quién es Dios, pueden tener conocimiento acerca de Él, pueden conocer su evangelio y su palabra, y aún así rechazarlo, y Dios no va a hacer nada. Escuchen lo que Pablo dice, capítulo 2 de 2 Tesalonicenses.
desde el versículo 10. Desde el versículo 11. 10, está bien, desde el 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es un contexto parecido al de Romanos. Entonces Dios se revela de alguna forma a estas personas y ellos resulta que no reciben. No reciben la verdad, no reciben el evangelio. Y entonces Dios, ¿qué hace? Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios muestra su ira en contra de una sociedad que rechaza su verdad, que rechaza su palabra, que rechaza el evangelio. No es algo que podemos tomarnos a la ligera, y más los que están acá por si acaso. Un lugar donde se nos expone la palabra constantemente, un lugar donde se nos predica y se nos presenta a Cristo de manera fiel a su palabra, un lugar en el que se nos expone quién es Dios, qué es lo que Él ha hecho, qué es lo que Él quiere. Dios va a pedir cuentas de todo el conocimiento que tenemos y cómo estamos reaccionando a ese conocimiento. Y entonces en 2 Tesalonicenses Pablo nos topa con una comunidad que resulta de que ha escuchado el evangelio, ha escuchado la verdad de Dios y aún así no la quieren. ¿Y qué hace Dios? Dios mismo dice de que Él les envía un espíritu engañoso. En el contexto ustedes pueden leer de que ese espíritu engañoso está ligado con los falsos maestros. Dios les envía falsos maestros. Entonces ustedes no me quieren a mí, ustedes lo que quieren es prosperidad, tengan lo que quieren. Falsos maestros que les enseñen lo que quieren escuchar. Resulta que ustedes no me quieren a mí, ustedes quieren milagros, ustedes quieren otra cosa que no sea yo, tengan lo que quieren. Y eso es grave, porque en una sociedad en la que encontramos falsos maestros y que están triunfando y que tienen gran éxito según sus ojos y según los ojos de la sociedad, es juicio de Dios sobre esa sociedad. Esa es la forma en la que Dios actúa. Gente como Toto Salcedo, como Luis Guachaya, como Marcos Witt, como todo ese equipo de falsos maestros, Joel Austin, es un juicio de Dios sobre una sociedad. Una sociedad que rechaza la verdad, una sociedad que realmente no lo quiere a Él, entonces Dios les envía un espíritu engañoso para que sigan la mentira. Entonces les gusta la mentira, tengan más mentira, dice Dios. Y es muy parecido a lo que Pablo está haciendo en Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1 Pablo nos dice, esta gente conoce quién es Dios, sabe quién es Dios, no tienen excusa. Pablo dijo, no tienen ninguna excusa, no tienen ninguna defensa a su favor. Aún así no quieren a Dios, entonces Dios los abandona y los deja a sus propios corazones. Gente que cierra los ojos a la verdad, gente que cierra los ojos a la razón, a la lógica, a lo racional, niega a su creador voluntariamente, entonces Dios los abandona. Ahora, cuando decimos que Dios los abandona o los entrega, por si acaso no estamos diciendo de que Dios se va. Dios no se va, Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. No es de que Él se va. Pero sí, y este pasaje sí nos dice, de que de manera activa Él actúa, de tal manera que los empuja y les dice, vayan hacia donde ustedes quieren ir. Esa palabra entregó es una palabra muy interesante, porque es la misma palabra que el apóstol Pablo va a utilizar en Romanos 4, versículo 25, cuando dice de que Dios entregó a su Hijo. Es la misma palabra que se utiliza en Romanos 8, versículo 32, igual cuando se dice de que Él entregó a Jesucristo. Él mandó a Jesucristo. Es una condena bastante fuerte. No es simplemente de que Dios levanta su mano de gracia y ya, sino que ustedes quieren ir hacia ese camino, entonces vayan. Él los va a entregar a la inmundicia en la que ellos quieren vivir. Y entonces Dios les deja de mostrar su gracia, les deja de mostrar su misericordia, le deja de mostrar su bondad al ser humano. Una de las cosas en las cuales nosotros deberíamos estar agradecidos es, en este pasaje encontramos también eso, es de que Dios contiene la maldad. No sé si se han dado cuenta de eso. Lo que vamos a ver hasta el final de esta exposición es de que cuando Dios abandona una sociedad y los entrega a la maldad, cuando Dios abandona una sociedad y los entrega a la maldad, a sus propios deseos, entonces la maldad pareciera incontrolable. Y es lo que nos vamos a ver hasta el versículo 32. ¿Y qué les muestra eso? ¿Qué les dice eso? Que la maldad está siendo contenida por Dios. La maldad está siendo contenida por Él.
La maldad de tu propio corazón es contenida por Él. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice que toda buena dádiva proviene ¿de quién? De Dios. Todo lo bueno proviene de Dios. Todo lo bueno. Aquellas buenas acciones, entre comillas, que hacen los ateos, eso es gracias a Dios, que está conteniendo la maldad en sus propios corazones. Pero llega un momento en el cual Dios decide ya no más. Ya no más. Llega un momento en el cual Dios decide abandonar al mundo. Decide dejarlo, abandonarlo a sus propios deseos, a su pecado. El abandono de Dios es cuando Dios deja al hombre, deja de producir y guiarlo por caminos rectos y deja que viva bajo sus propios deseos y lo que tenga en su corazón. Y adivinen qué tiene el hombre en su corazón. Nada bueno. Ya he citado ese pasaje en Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. Dios mismo dice, del corazón del hombre solamente sale el mal. Continuamente solamente sale el mal. No puede salir más. El corazón del hombre está completamente corrupto. Es por eso que cuando Dios lo abandona, entonces el pecado pareciera incontrolable. El hombre puede llegar a degradarse a sí mismo, degradar una sociedad entera, de maneras inimaginables incluso. Y esto es grave, pues la Biblia nos dice de que el corazón del hombre solo sale el mal. Jesucristo mismo dijo, ¿de dónde sale la fornicación? ¿De dónde sale el adulterio? ¿De dónde salen las mentiras? Mateo capítulo 15. ¿No sale acaso del corazón del hombre? ¿No sale acaso toda esa maldad de su propio corazón? Y entonces lo que Dios hace en el versículo 24, Pablo nos dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia, escucha bien esto, de sus corazones. No, Dios no está produciendo la maldad en ellos, por si acaso. Simplemente está abandonándolos y entregándolos a la maldad que ya existe en sus propios corazones. Y Pablo utiliza esta palabra, concupiscencia e inmundicia. Son las mismas palabras en realidad, son sinónimos. Griego acatarsia. Pablo utiliza 2 veces esta palabra para significar la suciedad, la impureza en la que el hombre está. Incluso lo que Pablo podría estar reflejando es algo putrefacto. Y Pablo dice, Dios, el hombre no me quiere, entonces los entrego a sus propios corazones, de donde solamente puede salir putrefacción. Esa palabra acatarse es una palabra que se utilizaba para referirse a los cuerpos muertos, Y son pasiones y deseos fuertes que el hombre tiene por hacer la maldad, por hacer el mal. Y entonces Dios dice, yo los abandono. Ahora hay algo que entender. Y es, como ya les dije, de que Dios no produce el mal en el hombre. Este mal está en nosotros. Algunos hombres razonablemente, por lo menos razonablemente con un pensamiento lógico, han entendido esto incluso sin ser cristianos. He escuchado hombres que no son cristianos, pero que saben y se asustan al ver lo que podría salir de su corazón, al ver los deseos que salen de su propio corazón y de su propia mente. Y es eso lo que Dios nos está confrontando acá. La humanidad, Pablo ya nos está mostrando una doctrina que es muy controversial para muchos, que es la doctrina de la total depravación del hombre. Escucha lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Pablo está diciendo que cuando Dios levanta su mano de gracia sobre la humanidad, entonces la humanidad va a caer en completo pecado y maldad. Y lo único que hay en sí, en ellos mismos, es acatarsia, es putrefacción, es pecado. Es lo único que hay. Escuchen lo que dijo el profeta Isaías 64, versículo 6 y 7. Isaías capítulo 64, versículos 6 y 7. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, escucha lo que dice el profeta Isaías, hasta nuestra justicia está sucia, como trapos sucios. En aquella época esos trapos eran los trapos que las mujeres utilizaban para la época de la menstruación. Esos trapos que utilizaban para limpiarse las mujeres, el profeta Isaías dice, a eso se compara nuestra justicia. Somos suciedad, no somos nada. Versículo 7, escucha lo que dice. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti.
Escuchen la relación que hay con Romanos. Pablo dijo, el hombre sabe que es Dios y el hombre no le da gracias, el hombre no le glorifica, el hombre no quiere a Dios. Es lo que está diciendo aquí el profeta Isaías. No hay nadie quien te invoque tu nombre, no hay nadie que despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y escucha esto, y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. Esto es algo, lo que Pablo está diciendo en Romanos 1 no es algo nuevo, como ya dije. Es algo que estaba ya dicho en el Antiguo Testamento. Es algo que ya se conocía. ¿Y qué es lo que el hombre hace cuando es abandonado por Dios? ¿Qué es lo que el hombre hace cuando es abandonado por Dios y es dejado a que viva bajo el control y dominio de su propio corazón? Escuchen el versículo 24 una vez más de Romanos 1. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, se van a hacer daño a sí mismos. Van a empezar, y como vamos a ver más adelante, a practicar. Van a empezar a tomar hábitos, prácticas, acciones que se van a dañar a ellos mismos y no les va a importar. No les va a importar. Y vivimos en una sociedad muy parecida y voy a argumentar eso más adelante. Como podemos ver en nuestra propia sociedad en La Paz, en Bolivia, cómo Dios ha abandonado a grandes secciones de la sociedad. Una sociedad que no le interesa deshonrar sus propios cuerpos. Una sociedad que se puede alcoholizar hasta caer, como dicen. Hasta que el indio entierra, como escuché hace poco a alguien decir. Y de manera feliz. Vamos a tomar hasta que el indio caiga en tierra, hasta que el indio caiga de cabeza. Y no les interesa y no les importa. No les va a interesar deshonrar sus propios cuerpos. Ahora, escuchen, ¿será que Dios está siendo muy severo al abandonar al hombre? ¿Será que Dios está siendo muy cruel al hacer eso? No. No. Dios no abandona al hombre porque Él quiera, sino porque el hombre lo rechaza y lo niega. Entonces Dios dice, bueno, ve por tus propios caminos, ve por tus propios caminos. Ahora, lo que estoy diciendo sé que es bastante controversial, porque lo que estamos acostumbrados a escuchar más bien en los púlpitos, en las iglesias, es un pastor que nos suba la autoestima, ¿sí? Es un pastor humanista, el cual más bien nos diga cuán buenos somos y cuán bueno es nuestro corazón y cuántas cosas podemos lograr por nosotros mismos. Pero lo que Pablo está haciendo y lo que la Biblia hace es completamente distinto, ¿sí o no? Nos va a humillar. Y acostúmbrense a eso en los próximos 3 capítulos. Y espero que sigan viniendo, porque es bueno. Lo que Pablo va a hacer y la Biblia va a hacer, nos va a humillar hasta lo más bajo. Hasta lo más bajo. Porque de esa manera nosotros vamos a apreciar realmente quién es Cristo. Y Pablo nos está mostrando ya acá. ¿Qué es lo que pasa cuando el hombre abandona a Dios? Dios lo abandona. Y entonces vive bajo sus propios deseos y lo único que se puede esperar es corrupción. Lo único que se puede esperar es que deshonre sus propios cuerpos. Y ahora, ¿por qué Dios hace esto? Esto es interesante en este pasaje. Pablo una y otra vez nos va a mostrar de que esto es justo. Esto es justo. Dios no está actuando de esa manera, no está mostrando esta ira, no está actuando de esta manera con el hombre por capricho, sino está haciendo lo justo. Incluso, como voy a argumentar hasta el final, está siendo misericordioso, porque solo lo está abandonando. El infierno más bien es el lugar donde el hombre va a pagar todo lo que está en su corazón. Toda la maldad que hay en él va a pagar. En cambio, hasta este punto lo que Pablo nos dice es Dios solo lo está abandonando. Y es lo justo. ¿Por qué? Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El hombre, en otras palabras, se merece eso. El hombre sabe quién es Dios, el hombre sabe quién es su Creador, pero ellos cambian la verdad de Dios por la mentira. Pablo ya nos dijo algo parecido en el versículo 18, cuando nos dijo, detienen con injusticia la verdad. En otras palabras, van a ocultar esa verdad. El hombre no quiere a Dios, el hombre no quiere la verdad de Dios, el hombre no le conviene. Por eso se va a inventar cosas, se va a inventar mentiras. Hemos hablado de esto hace unas 2 semanas. Cuando les dije al hombre le conviene en realidad que Dios no exista, ¿sí o no? Porque si Dios no existe, entonces no hay un juez,
no hay ley, no hay a quién le vaya yo a dar cuentas de mi vida. Entonces, como ya dijo algún filósofo en algún momento, todo es permitido, todo es permitido. Y entonces al hombre de cierta manera le conviene. Y entonces Pablo nos presenta con un hombre que de manera voluntaria va a ocultar la verdad. Y una vez más Pablo utiliza en el griego la palabra letheia. Y la palabra letheia significa una verdad que está a la vista de todos. Una verdad que está alumbrando al mundo una y otra vez. El cristianismo no es una religión esotérica en la cual algunos maduros o experimentados llegan a tener cierto conocimiento. El cristianismo te presenta verdades absolutas y abiertas, irrazonables y completamente lógicas. Y Dios mismo nos dijo el pasaje en Romanos, desde el versículo 19 en adelante, Pablo nos dijo de que Dios mismo se revela, Dios mismo le revela estas verdades al hombre. Y el hombre no las quiere, el hombre prefiere las mentiras. Y entonces el hombre se inclina hacia la idolatría, Entonces ellos prefieren adorar cualquier cosa antes que al Creador, nos dice Pablo. Prefieren adorar a la criatura antes que al Creador. Prefieren adorar los animales, prefieren adorar estatuas que son figuras de hombres, prefieren adorarse ellos mismos antes que a Dios. Y eso es algo que podemos ver una y otra vez, ¿sí o no? No por nada, la Iglesia Católica, ustedes pueden ver, la Iglesia Católica, lo que Pablo está diciendo acá es un ejemplo claro de eso. Adorando criaturas, adorando hombres, adorando santos, adorando vírgenes, adorando estatuas, adorando ángeles. Es algo común. La misma Iglesia Católica bendiciendo cuando la gente va y adora ¿qué? Lo que hemos hablado hace algunas semanas, el equeco y las alazas, las alacitas. La misma Iglesia Católica bendiciendo esas cosas. Y eso es lo que hace el hombre. Eso es lo que hacen todas las demás religiones. En lugar de guiarte a Dios, te guían a los ídolos. Todas las demás religiones te guían a eso, a algún ídolo. O ellos mismos se hacen los ídolos. Ellos mismos se hacen personas o se levantan hombres los cuales reclaman ser adorados como Dios o como Cristo. Y eso es lo que hacen. Y la gente de Pablo nos dice eso es lo que quieren. Se inventan otros dioses, adoran la creación antes que al Creador. Prefieren adorar la Pachamama, prefieren adorar al dinero, prefieren adorar a los hombres. Como en India prefieren adorar a los animales, darles leche a las ratas antes que darle a los niños, porque las ratas son consideradas Dios en algunas partes de su cultura. Y ese es el hombre, Pablo nos dice. Y entonces Dios es justo en lo que hace al abandonar al hombre. Y como ya lo dije, es lo mínimo. O sea, incluso hasta va a mostrar misericordia al solo abandonarlo. Porque como voy a decir hasta el final, este abandono tiene solución todavía. Tiene solución. Pero ahora en el versículo 25 hay algo que tiene que llamarles la atención. Y es bien interesante. Pablo en todo este contexto, y si han notado, es un contexto bien oscuro. Es un contexto deprimente para el hombre. Es un contexto bastante humillante. Escuchen lo que Pablo no puede evitar hacer en el versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ahora escuchen esta última parte del versículo 25. El cual, dice, es bendito por los siglos. Amén. Ahora este es un contraste bastante fuerte, ¿sí o no? Pablo está hablando y se ha pasado varios versículos mostrándonos la maldad del hombre, cómo ellos cambian la verdad por la mentira, cómo ellos se van a los ídolos. Y cuando Pablo habla del Dios, del cual ha estado hablándonos ya desde el principio de su epístola, aquel Dios que ha enviado a Cristo, aquel Dios que a través de sus escrituras ya nos había mostrado el Evangelio, aquel Dios que había llamado a Pablo para darle un ministerio por misericordia, aquel Dios que le había dado ese mensaje tan precioso que es el Evangelio, es Cristo, aquel Dios creador, aquel Dios poderoso, divino, soberano, sabio. Aquel Dios es como que Pablo, después de haber mencionado tantas veces a Dios, no puede evitar que hacer completamente lo contrario a lo que los incrédulos hacen, adorar a Dios. No puede evitar adorar a Dios. Y Pablo dice, bendito el Dios, la palabra griega eulogio, que es de donde nosotros sacamos la palabra elogiar. Pablo simplemente al pensar en Dios, al hablar de Dios, no puede evitar alabarlo. Y es raro en este pasaje. Porque uno espera lo que esto se conoce
como las doxologías. Uno espera que una doxología, como que una expresión de adoración a Dios, normalmente surge hasta el final de las cartas de Pablo, o cuando Pablo dice algo muy grande respecto al Evangelio o a la salvación. Pero esta doxología la encontramos aquí en Romanos, en una sección, como les dije, bastante humillante para el hombre, bastante humillante y llena de pecado y de corrupción. Incluso, escuchen bien esto, Pablo está hablando acerca de la ira de Dios. Y eso no, para Pablo no es por si acaso algo que le impida adorar a Dios. No es algo que le impida adorar a Dios. Y eso me llama mucho la atención. Él está hablando de la ira de Dios. Y él no puede evitar que cuando menciona a Dios, alabarlo y adorarlo. Ese es un contraste fuerte entre el creyente y el incrédulo. El incrédulo obviamente va a querer adorar, como ya Pablo nos dijo, a la creación antes que al Creador, pero el creyente no. El creyente no puede evitar adorar a Dios. Como el salmista, todo lo que respira, decimos, alabe a quién. Alabe a Jehová, alabe a Dios. El creyente no va a poder evitar, no importa el contexto en el que se encuentre. ¿Han visto Pablo y Silas en la cárcel? ¿Qué estaban haciendo? Alabando a Dios. Alabando a Dios. Entonces Pablo aquí nos muestra ese carácter de un hombre y un cristiano que está dispuesto a alabar a Dios en cualquier momento y cualquiera sea la circunstancia. Cualquier sea el tema que esté hablando de Dios, es un motivo para alabarlo. Y la verdad, una vez más repito esto, Pablo está hablando de la ira de Dios, del juicio de Dios sobre el mundo. Y eso no evita que lo alabe. Mucha gente piensa de que si hablamos de estas cosas en la iglesia, la gente ya no va a querer alabar a Dios, porque hay que alabarlo solamente porque Él es un Dios amoroso, ¿verdad? De que está ahí en el cielo como un Papá Noel dispuesto a darnos todo lo que querramos. Ese no es el cristiano. El cristiano, cuando conoce a Dios, cualquiera sea el atributo de Dios con el que nos topemos, queremos alabarlo. Y Pablo se está topando en este pasaje o nos está confrontando con la ira de Dios. Y eso no es lo que hacen los incrédulos, y es un contraste que Pablo nos está mostrando. Los incrédulos, lamentablemente, la humanidad no entiende esto de adorar a Dios con todo nuestro corazón. Viven en un engaño. En lugar de alabar a Dios y compartir con Él una relación de amor, lo rechazan, lo niegan, y esto es porque lo odian. Por eso Pablo va a decir más adelante, ellos aborrecen a Dios, odian a Dios. ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para desear que no exista? Y eso es lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje. Esta gente no quiere que exista el único Dios verdadero. No quieren. Están dispuestos a adorar a un perro antes que a Dios. ¿Y cuánto tienes que odiar a Dios para hacer eso? ¿Cuánto tienes que odiar a Dios para adorarte a ti mismo, para tú ser el centro de tu propia vida antes que Dios? Tienes que odiar a Dios. Y entonces por esta razón Dios los abandona, versículo 26 una vez más. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. ¿No lo quieres? ¿Quieres ir por tu propio camino? Dice Dios. Ve por ese camino. Y aquí es cuando todo empieza a ir mal. Aquí es cuando la humanidad empieza a degradarse cada vez más y más y más. Un teólogo dice, lo que vamos a ver en este pasaje es como cuando vemos una avalancha venir, cada vez se hace más grande, una bola de nieve. Cada vez se va haciendo más grande y más grande y más grande. Y es lo que Pablo nos va a mostrar en este pasaje. A partir del versículo 26 empezamos a ver cuáles son las consecuencias de que Dios sea negado y Dios abandone al hombre. ¿Cuáles son esas consecuencias? Y estas consecuencias, Pablo nos dice, versículo 26, de que es de que el hombre va a caer en los hechos más vergonzosos y despreciables. Y sin importar lo que la sociedad nos diga, lo que Pablo va a mencionar aquí como algo de lo más vergonzoso y más despreciable, escucha bien esto, es el homosexualismo. Pablo lo va a presentar así. Pablo va a presentar de que el homosexualismo es una prueba de que Dios está abandonando a una sociedad. Es una prueba. Es una evidencia de que Dios está abandonando a alguien.
Escucha una vez más versículos 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahora, ¿cuán clara puede ser la Biblia? ¿Sí? ¿Cuán clara puede ser la Biblia de que el homosexualismo es un pecado? Es un pecado. ¿Cuán clara puede ser la Biblia? Creo que no puede ser más clara que lo que Pablo acaba de decir acá. Cuando Dios abandona una sociedad corrupta, lo que se va a ver y lo que va a llegar a salir del hombre como un extremo es el homosexualismo. Y es inevitable. Y no importa cuántas iglesias liberales se hayan levantado en nuestra época queriendo defender este tipo de conducta. Es indefendible en la Biblia. La Biblia es muy clara respecto al homosexualismo. Escuchen lo que dice 1 Corintios 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán, ¿qué? El reino de Dios. No lo digo yo. Lo dice la Biblia de manera explícita. Ustedes pueden escuchar a esos predicadores que intentan defender el homosexualismo. Siempre lo que van a hacer es malabares con la Biblia. Entonces sí, ahí dice que los que se echan con varones está mal, pero son los que se echan con varones en adulterio. O sea, los que están casados con un varón, pero se echan con un varón que no sea su esposo. No dice ese pasaje, por si acaso. No dice. En el mismo pasaje Pablo menciona a los adúlteros. Y aparte menciona a los que se echan con varones. Y aparte menciona a los afeminados. Entonces Pablo dice, sí, escucha bien esto. Esta es la evidencia de que Dios está juzgando una nación. Esta es la evidencia de que Dios está juzgando una nación. Les animo a estudiar la historia del último siglo de Europa. Sobre todo en Europa occidental, que de ser un lugar en el cual era la cuna del Evangelio, era el lugar donde el Evangelio se ha predicado quizás como nunca antes. Nunca jamás se había predicado el Evangelio. Aquí en Bolivia jamás se ha predicado el Evangelio como en Europa. Hasta nuestros días quizás. Y después de siglos, después de la Reforma, después del 1600, 1700, Europa empieza a dar un vuelco. Y abandona a Dios, abandona a Dios. Y es bien interesante de que en un lugar donde las iglesias se volvieron bares, como en Holanda, es un lugar donde está lleno de homosexualismo. Lleno de homosexualismo. Un lugar donde es legal todo tipo de desviación sexual. Todo tipo de desviación sexual. Países igual como Canadá, como Australia, los cuales han abandonado completamente a Dios, se fueron hacia el humanismo y hacia los ídolos, hacia el ateísmo, hacia el secularismo. El homosexualismo está de moda incluso. Está de moda. Incluso entras a la cárcel si resulta que hablas en contra del homosexualismo. Ahora mismo podría entrar yo a la cárcel si estuviera en uno de esos países. Sin ningún problema. Eso es lo que hacen. No puedes hablar en contra de esto. Porque tiene que ser normal. Pero la Biblia es bastante clara. Y nosotros no estamos para tergiversar la Biblia o torcer la Biblia como algunos hacen. Sino que Pablo dice algo muy claro. Y lo que Pablo hace en el versículo 26 es llevarnos a un extremo. No sé si han notado eso. Escucha lo que dice. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún, ese pues aún es bien importante. Porque Pablo está diciendo de que la sociedad que Dios abandona llega a un extremo. ¿Cuál es este extremo? Que incluso las mujeres se corrompen. Incluso las mujeres se corrompen. En las sociedades antiguas, normalmente las últimas en contaminarse y en caer en pecado de inmoralidad de este tipo de esta clase, eran las mujeres. Eran las mujeres. Las mujeres normalmente eran conocidas por ser más conservadoras, por ser más conservadoras respecto a este tema. Pero Pablo dice a una sociedad la cual está siendo juzgada por Dios hasta las mujeres. Y ahí estamos hablando del lesbianismo. Y esto es grave. Pablo está diciendo que una sociedad abandonada por Dios, lo que sucede es que incluso las mujeres van a caer a tal grado de perversión. En otras palabras, se va a celebrar el lesbianismo.
Se va a celebrar el lesbianismo. Y no estamos muy lejos de eso, ¿sí o no? Muchos de ustedes deben conocer a una mujer que más parece hombre, que se apellida Galindo, que es la líder de las mujeres creando en nuestra época. Que no son mujeres, son lesbianas, la mayoría. Y supuestamente debe ser algo normal y debe ser algo aceptado. Esa es la muestra de que Dios está juzgando una sociedad, por si acaso. El que empiecen a ver así mujeres, de manera explícita y abierta y sin ninguna vergüenza, se presenten de esa manera. Y si no me creen que están siendo abandonados por Dios, vayan a la 20 de octubre y vean la casa de las mujeres creando. Todo está lleno de demonios. Todo, o sea, la pintura misma te muestran personas haciendo inmoralidades. Las mismas pinturas, la misma forma en la que presentan su casa está llena de manera explícita. Y no entiendo cómo la gente puede pensar de que eso es un comportamiento normal. Y pueden tratar a esa mujer como alguien normal, no es alguien que está muy, muy mal de la cabeza. Y que según nuestro texto en Romanos 1 está abandonada por Dios. Abandonada por Dios, es por eso que ha llegado a caer a tal grado de perversión. Eso es lo que Pablo dice acerca del homosexualismo. Es un extremo, y el lesbianismo sobre todo. Y es lamentable el mundo en el que vivimos, en el que el lesbianismo, el homosexualismo, más bien ahora se le llama el orgullo. Eso es bien grave, ¿no? Y lo que Pablo está haciendo en nuestro pasaje es dándonos una radiografía de cómo está realmente nuestra sociedad. ¿Y qué es lo que sucede? Pablo nos dice, incluso las mujeres llegan a eso y van en contra de lo natural. ¿Qué es lo natural? Lo natural es de que Dios ha creado hombre y mujer para que se unan y tengan hijos y tengan una familia. Eso es lo natural. Pero van en contra de la naturaleza, en contra de la forma en la que hemos sido diseñados. Van en contra de lo que Dios ha hecho. Obviamente, si no quieren a Dios, tampoco van a querer hacer las cosas como Dios dice que se hagan. Tampoco van a querer seguir su diseño. Y esto nos guía a entender de que este juicio probablemente ya está aquí. Pablo no está diciendo, si una sociedad tiene lesbianas y homosexuales, cuidado, va a ser juzgada. Pablo está diciendo, el juicio ya llegó. Ya llegó. Una sociedad que empieza a celebrar ese tipo de cosas, el juicio ya está acá. Dios ya nos está abandonando. Dios ya nos está dejando. Y los hombres también llegan a la misma corrupción. Versículo 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Escucha lo que Pablo dice. Utiliza en este versículo 27 dos palabras que son bien llamativas. La palabra se encendieron y la palabra lascivia. Esta palabra encendieron significa alguien que tiene pasiones muy fuertes que llegan a controlarlo. Esta palabra lascivia significa, incluso la traducción literal del griego de la palabra orgis puede ser excitación mental. O sea, alguien que está con tanto deseo de algo que ya no puede controlarse. No puede controlarse y necesita satisfacer sus deseos. Necesita satisfacer sus deseos. Y Pablo es así como está presentando la homosexualidad en nuestro pasaje en Romanos. No por nada, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se los llamaba? Sodomitas. Ahora, ¿por qué se los llamaba sodomitas? No sé si recuerdan la historia de Sodoma y Gomorra. Déjenme demostrarles. Y la misma Biblia nos da un ejemplo de lo que Pablo está diciendo acá. Gente encendida en su lascivia, gente con excitación mental, con tales pasiones que no pueden contenerse. ¿Recuerdan a Lot? El sobrino de Abraham se va a vivir a Sodoma. Dios le dice a Abraham, voy a destruir Sodoma. Voy a hacer caer mi ira sobre Sodoma. Voy a hacer caer mi ira sobre Sodoma, sí. Y ahora, como vivían los de Sodoma y Gomorra, resulta de que Abraham intercede por Lot. Dios decide enviar unos ángeles para rescatar a Lot. Envía a esos ángeles llegan a la casa de Lot. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Vienen los de Sodoma y empiezan a tocar la puerta de Lot. Pero desquiciados los hombres. Y le dicen, queremos que salgan esos hombres que hemos visto, esos ángeles. Queremos que salgan. Ahora, ¿para qué quieren que salgan? Queremos conocerlos, dicen.
Esa palabra conocer es una palabra que se utiliza en el Antiguo y Nuevo Testamento para referirse a cuando un hombre conoce a su mujer y tienen hijos. Es un conocimiento íntimo. Y estos hombres le dicen a lo que queremos conocer a los ángeles. En otras palabras, queremos violar a los ángeles. ¿Qué pasa? Por eso es que Lot, y no estamos diciendo que Lot haya hecho algo bueno por si acaso, les dice, tengo 2 hijas vírgenes, llévenselas a ellas. Porque Lot sabe lo que estos hombres quieren hacer con los ángeles. Y entonces dice, llévense a mis hijas. No estoy diciendo que Lot haya actuado bien por si acaso. Para nada. ¿Qué hacen los ángeles? Estiran su mano y dejan ciegos a toda esa multitud que venía a violarlos. Y no sé si ustedes pueden leer después esto, Génesis 19. ¿Qué hacen esos hombres estando ciegos en el suelo? La Biblia nos dice que aún así seguían buscando a ver si podían agarrar a alguno de los ángeles. Ese es un ejemplo tremendo de lo que Pablo está diciendo acá. Son hombres y mujeres los cuales tienen tal deseo y tal lascivia y tal excitación mental que tienen que hacer cualquier cosa para satisfacerse. No les importa haber quedado ciegos, quieren violar a esos ángeles. Y Pablo dice, una sociedad puede llegar a ese extremo. No me creen, enciendan la televisión. Se llega a un extremo, tanta corrupción, tanta maldad, que uno dice, ¿dónde está Dios? Y la respuesta de Pablo es, Dios los ha abandonado. Dios los ha entregado. Y ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Escucha versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Ahora escucha, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí tenemos algo interesante, porque resulta que hemos visto la ira de Dios abandonando, entregando al hombre a la maldad de su propio corazón, pero ahora Pablo nos dice de que esa misma maldad va a traer retribuciones en estos hombres. La palabra en el griego antimistía, que significa lo contrario a un premio, lo contrario a una recompensa. O sea, se te va a dar, vas a recibir según lo malo que estás haciendo, vas a recibir algo. Escucha lo que Pablo dijo, Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y les animo a lo que voy a decir ahora, examinar a la luz de lo que está pasando en nuestra sociedad, porque es exactamente lo que pasa. Escucha lo que dice Pablo, Gálatas 6, versículos 7 y 8. Dios no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que sembrare para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. ¿Qué significa corrupción? Destrucción, perdición. Y Pablo nos dice en nuestro pasaje, estos hombres van a tener retribución debida a su extravío. O sea, hoy vamos a poder ver de que estos hombres van a recibir cierta recompensa por la forma en la que viven. No por nada, el homosexualismo trae tremendas e incontables enfermedades venéreas. No por nada. Es una de las conductas las cuales tiene tremendas y incontables enfermedades venéreas. No es por nada de que la mayor cantidad de enfermos con SIDA son de la comunidad LGBT. No es por nada. Es por lo que Pablo dice acá. Es por lo que Pablo dice acá. No es casualidad de que la comunidad LGBT, los homosexuales, son los que tienen el mayor alto índice ¿de qué? De suicidios. Y no como ellos dicen porque es que nos rechazan. No, en los países donde ya se los acepta y se los celebra, ahí es donde se suicidan. Ahí es donde se suicidan. La comunidad homosexual está llena de infidelidad, llena de violencia. Hay encuestas que dicen de que una persona homosexual puede llegar a tener en este tipo de países hasta 100 parejas. Hasta 100 parejas. Los celos y la violencia que ellos pueden mostrar es terrible. A tal grado que han llegado a decir médicos forenses de que a veces se puede reconocer cuando un hombre o una mujer es asesinada por alguien heterosexual o por un homosexual. Cuando es asesinada por celos por un homosexual es terrible. Y se los puede llegar a reconocer por el grado de flagelación y de violencia que se encuentra en esos cuerpos. Y es lo que Pablo está diciendo acá. Van a recibir la retribución debida a su extravío. Ahora, aquí y ahora. Aquí y ahora.
Y este es el grado de depravación al que llega la humanidad sin Dios. Este es el grado de depravación que llega a la humanidad sin Dios. Pero esto no es todo. No acaba ahí. Ojalá acabara ahí. Versículo 28 en adelante, escuchen lo que Pablo va a decir. Las cosas van a ir de mal en peor. Nos ha puesto en un extremo, ¿sí? Respecto al homosexualismo, pero no acaba. Versículo 28. Y como ellos, una vez más Pablo va a decir, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Como les dije, esta es una bola de nieve que va creciendo y creciendo y creciendo. Va creciendo, creciendo y creciendo. Ahora, ¿no crees que la humanidad puede llegar a este grado de maldad? Ya les dije, simplemente enciende la televisión. Compra un periódico y vas a ver esta maldad. Vas a ver este grado de maldad. La gente que no cree en Dios, la gente que se aparta a los ídolos, es lo único que le espera. Escucha bien esto, las religiones paganas, por algo el cristianismo nosotros no las tomamos a la ligera, ¿sí? Porque esto es lo que causan. Esto es lo que causan las religiones que llevan a la gente a los ídolos. Esto es lo que causan. Por eso nosotros nunca nos vamos a callar en contra de este tipo de religiones. Nunca nos vamos a callar en contra de aquellos que predican un falso Dios, un falso Cristo, un falso evangelio. Porque es a esto a lo que llevan a la gente. Es a este grado de corrupción. Y Pablo dice, versículo 28, como no aprobaron tener en cuenta a Dios. La palabra aprobar, dokimazo, significa personas que vieron a Dios, que saben que Dios existe, y dijeron, no lo queremos. Y como dije una y otra vez, Pablo en este pasaje está recalcando eso. No, Dios no se complace por si acaso en la destrucción del impío, dice el profeta Ezequiel. Él no se complace en la destrucción del pecador. No. Ellos quieren ir por ese camino. Y Dios los deja. Vayan. Ustedes no me quieren a mí. Por eso Pablo una y otra vez va a repetir eso. Como ellos no lo quieren, como ellos lo rechazan, como ellos no aprueban tener en cuenta a Dios, entonces Dios los abandona a su propia mente. Escucha una vez más, su propia mente. La palabra mente, corazón, normalmente para la cultura judía eran como sinónimos. Se refieren al hombre interior. Mente, corazón, espíritu, incluso alma. Normalmente se los utiliza intercambiablemente. Y Pablo dice, o sea, los está entregando simplemente a lo que está en ellos. A lo que está en ellos. Y resulta que son cosas que no convienen. ¿Qué significa la palabra convienen? Cosas sin ningún provecho. No van a ayudar a la sociedad. No van a hacer que la sociedad mejore. Van a hacer cosas sin provecho. ¿De qué aprovecha el homosexualismo? Déjenme preguntarles. Nada, no aprovecha de nada. Destruye a las personas, destruye a las familias, destruye al individuo, los destruye completamente. ¿De qué aprovecha el alcoholismo? ¿De qué aprovechan las drogas? ¿De qué aprovecha la inmoralidad, el adulterio, la violencia? ¿De qué aprovecha todo eso? De nada. Y Pablo nos está diciendo eso en el versículo 28. Y luego Pablo nos da una lista de pecados. Ahora no me voy a pasar viendo cada uno, por si acaso, son muchos. Desde el versículo 29 al 32, Pablo nos va a dar una lista de pecados en los cuales estas personas caen. Y todo comienza, solo voy a recalcar algunos que tal vez les cuesten entender. El primero no les va a costar entender. Injusticia. Adikia. Significa maldad en el sentido de las acciones que tenemos. O sea, actuamos con maldad. No queremos ley, no queremos sujetarnos a la rectitud, a lo bueno. Queremos hacer lo malo. Y en esto se podría resumir todo, ¿sí? Injusticia, pero Pablo no lo va a resumir ahí simplemente. No lo va a dejar ahí. Versículo 29, Pablo habla de malignidades. ¿Qué significa malignidades? Es una palabra rara y como dije, estas palabras las voy a explicar. Las voy a explicar. Malignidades, kakoeteia en el griego, significa maldad como un hábito o costumbre. O sea, estoy acostumbrado a vivir de esa manera. Ya se ha vuelto un hábito en mi vida y no puedo dejarlo.
¿Han visto una sociedad llena de vicios? Llena de vicios y llena de costumbres. Es bien grave cuando te pones a analizar nuestra sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad la cual está esperando los viernes, ¿sí o no? Ya tienen esa costumbre, ya tienen esa costumbre, es terrible. Ya tienen esa costumbre, trabajan toda la semana, ¿para qué? Para los viernes, para ir a emborracharse y hacer inmoralidades los viernes. Están esperando año tras año el carnaval. Termina el carnaval, ya están pensando en la entrada universitaria. Termina la entrada universitaria, están pensando en el gran poder. Fiesta tras fiesta inmoral, como costumbre. Es eso a lo que Pablo se refiere con malignidades, cacoteia. Son detractores, Pablo dice. Catalaleo. ¿Qué significa eso? Son personas que están dispuestas a hablar de forma maliciosa. Esto de detractor significa alguien que habla de forma maliciosa. Está dispuesto a usar su lengua para destruir. Para destruir. Ahora es importante que Pablo mencione eso de las personas que están siendo abandonados por Dios, por si acaso. Porque han notado de que Pablo está confrontando todo el pecado. Pablo no está destruyendo a nadie, por si acaso. Está simplemente confrontándonos con la realidad. Para las personas que piensan que hablar de este tipo de cosas es destruir, no. La gente que abandona a Dios, ellos son los que utilizan su boca para destruir. Son injuriosos. ¿Qué significa la palabra injuriosos? Hombres violentos. Son implacables, dice Pablo. La palabra aspandos en el griego, que significa infieles a sus promesas. Prometen y dicen una y otra vez ciertas cosas y no las cumplen. Nunca pueden cumplir lo que ellos dicen. Su palabra no tiene ningún valor. Pablo dice, son inventores de males. ¿Qué significa eso? Siempre van a buscar nuevas formas de hacer el mal. Nuevas formas. Entonces ya no es suficiente beber alcohol. Ustedes pueden buscar esto en internet. Jóvenes que se van de crucero con mucho dinero y pagados por sus papás, que no es suficiente tomar alcohol, sino ¿qué tal si nos metemos el alcohol por los ojos? Así lo vamos a sentir más fuerte. Inventores de males. Se van a inventar cualquier y muchas formas de hacer el mal. Cada vez más. Para eso sí sirve el hombre. Para inventar males. Buscar nuevas formas de hacer mal. Versículo 31, Pablo nos va a mencionar esto que no puedo dejar pasar. Escucha bien esto. Sin afecto natural. ¿Qué es esto de sin afecto natural? Hay ciertas relaciones que por naturaleza nosotros tenemos cierta conexión o amor. Una de esas relaciones, por ejemplo, es entre una madre y su hijo, ¿sí o no? Pero una sociedad abandonada por Dios, Pablo dice, ya no hay eso. Entonces tenemos una sociedad la cual exige que las madres puedan matar a sus hijos en sus vientres. Y lo exige como un derecho, sin afecto natural. Sin afecto natural. Nos vamos a Europa y los hijos ahora pueden decidir también matar a sus padres, porque se va a legalizar la eutanasia. Entonces ya estás viejo, ¿sabes? Y eres inservible. ¿Qué tal si te matamos de una vez? No hay afecto natural. No hay un amor por los padres, no hay un amor de madres, padres a sus hijos, de hijos hacia sus padres. Lo normal, lo común que sería sentir amor al tener esas relaciones cercanas, naturales, que es por familia, que es por sangre, ya no hay más. Sin afecto natural. Escuché esta noticia hace un tiempo. Una niña de 6 años violada y asesinada. Y adivinen qué hizo la madre. Recibió 12,000 bolivianos para no demandar al que hizo tal cosa. Prefirió el dinero antes que a su propia hija, antes que buscar justicia. Y estas son noticias comunes, ¿sí? Comunes en nuestra época. Vivimos realmente, no solamente, antes, Pablo, escuchen, cuando está escribiendo esto probablemente está pensando en Roma. Así eran los romanos. Así eran los romanos. Estudian la vida de Nerón, sí. Incesto con su madre y luego la asesina, homosexual y un montón de cosas. Los romanos vivían así. Pero hoy día la verdad es de que con la globalización y con todos los recursos que tenemos para enterarnos todo lo que pasa en el mundo, uno puede ver el mundo. Está hundiéndose en esto. Ya no es solamente una parte del mundo como aquella época, ahora es el mundo en general. Y están exigiendo que esto sea normal. Están exigiendo que esta sea la forma normal de vivir.
en la cual los padres puedan matar a sus hijos cuando quieran, los hijos de los padres, en el cual el homosexualismo y el lesbianismo sea aceptado como algo normal. Y es gente, Pablo nos dice, versículo 32, escucha bien esto, que sabe que está haciendo lo malo. Escucha, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pablo dice, estas personas saben que están haciendo el mal, pero aún así las practican. Practicar, palabra prazo, significa vivir en un hábito una vez más. Y no solamente las hacen, dice Pablo, sino que se complacen con los que las practican. Griego sundokeo significa alguien que está buscando asociarse con otros. No por nada, ¿cuántos homosexuales ves normalmente en la calle, por ejemplo, en nuestra sociedad todavía? No muchos, a veces es raro. ¿Sí? Si pasa uno, es raro. Pero esperan a que llegue junio, ¿sí o no? Esperan a que llegue junio para llenarnos de sus banderas y juntos salir en el orgullo gay. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace esta gente. Se complace con los que practican esas cosas. Van a buscar ese tipo de sociedades, van a buscar ese tipo de amistades, van a buscar personas que les aplauden. Eso es lo que significa la palabra sun eudokeo. Significa alguien que está buscando que le aplaudan, que le digan bien, bien, bien. Y nuestra sociedad, les digo, está siendo abandonada por Dios. Vayan, hace 5 años o 6 años, tú ibas a uno de esos desfiles y estaba vacío y era raro. Siempre cuento esta historia. Una vez yo no era cristiano todavía y estaba en la calle vendiendo chocolates porque así conseguíamos un poco de dinero para unos gastos que teníamos. Y estaba por la Arce. Y yo decía, qué raro está esta noche porque hay pura chica bien fea en minifalda. Y había sido el desfile de los homosexuales y yo ni idea. Y había poca gente y nada. Así era bien raro, pequeño, en la Arce. No llegaban hasta, no era todo el Prado como ahora. Y pasaron los años y ahora tú ves gente, familias enteras en ese desfile aplaudiéndoles. Hace poco yo vi algo inconcebible, cómo se paran esas personas casi semidesnudas. Vi a un homosexual semidesnudo con rasgos de sangre en su pecho y los papás llevando a sus hijos para que se saquen fotos con esa persona. Se complacen en los que las practican. Se complacen en los que las practican. La sociedad está obsesionada con la maldad. Un amigo que trabaja que trabajaba en esto de la televisión, de los canales de noticias, es bien interesante. Porque no puedes ir, si eres reportero, no puedes ir a buscar buenas noticias. Tienes que ir a buscar malas noticias. Entonces tú volvías con una buena noticia, no sé, tal lugar ha pasado esto bueno. Decía, no, tienes que ir y encontrar asesinatos, tienes que ir a encontrar violaciones, tienes que ir a encontrar muertes. Es eso lo que vende, es eso lo que la gente quiere ver en la televisión. Se complacen con los que las practican. Es lo que Pablo dice, esa es la forma en la que la gente vive en nuestra época. Buscan compañerismo con aquellos que les agrada hacer esas mismas cosas. Y no es por nada que el cristiano siempre es rechazado, ¿sí? Y el cristiano es perseguido. Y el cristiano es odiado, porque el cristiano no comparte ese tipo de cosas. El cristiano, como Pablo, confronta ese tipo de cosas y de manera clara y directa. Y por eso, entre ellos se aplauden. Y es así como va escalando la persecución muchas veces. Y este es el mundo en el que vivimos, si se dan cuenta. Esta es la sociedad y nosotros, pues yo podría decir con toda autoridad de que aquí en La Paz estamos viendo esto pasar. Estamos viendo esto suceder ante nuestros ojos. Estamos viendo esto suceder ante nuestros ojos. Este es el mundo, esta es la ciudad, este es el país en el que estamos yendo. En el que estamos yendo. Y podemos ver evidencias de eso. Ahora, 2 cosas quiero terminar. ¿Por qué Pablo nos presenta todas estas cosas comenzando Romanos? 1. Si tú eres cristiano, deberías levantarte ahora mismo a alabar a Dios. Porque tú podrías estar en esta lista. Es más, probablemente estabas ya en algún grado en esto. Todos estamos en algún grado de esta manera, yendo hacia ese camino. Pero por algún motivo Dios nos salva.
Dios nos abre los ojos. Déjenme leerles una vez más 1 Corintios 6, versículo 9 al 11. Escucha lo que Pablo dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora escucha el versículo 11. Escucha bien el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, el leer este pasaje de Romanos y entender de que nosotros íbamos por ese camino y en cualquier momento Dios pudo haber dicho, sabes, no me quieres, porque ninguno nació queriendo a Dios, ninguno nació buscando a Dios. Dios pudo haber dicho, sabes, no me quieres, ten lo que quieres, vive conforme a los deseos de tu corazón. Y Dios por algún motivo nos mostró misericordia y ya no estamos viviendo de esa manera. Es algo por lo que alabar a Dios. Es algo por lo que realmente dar gracias a Dios. Y ese es uno de los objetivos de Pablo. Segundo objetivo de Pablo. El hecho de que Dios abandone al hombre, escucha bien esto, no significa que los cristianos los abandonemos. Dios tiene el derecho de juzgar a una nación. Pero Pablo no nos está dando este pasaje, ¿sí? Para que salgamos de aquí de la iglesia creyéndonos, qué bien que no somos como esos. Si no seríamos fariseos, ¿ya? Seríamos no mejores que fariseos. Gracias Dios porque yo no soy como ellos. No. Sino Pablo nos está poniendo esta situación desesperada en la que vive la humanidad, porque en el capítulo 3, versículo 21 nos va a decir de que hay una solución para esto. Nos va a decir, pero se ha revelado la justicia de Dios. Hay alguien que ha pagado la ira que debemos, la ira que Dios tiene que mostrarnos. Romanos 3, versículo 25, Pablo va a decir, Cristo es nuestra propiciación y Él está dispuesto a salvarnos gratis. Gratis. No importa que hayamos estado tan hundidos en tanta maldad. Él está dispuesto a salvar gratis. Él ya ha mandado a su Hijo a morir por esta gente también. Entonces la idea de Pablo es de que veamos cuánta necesidad tiene la sociedad de Cristo. Y entonces que vayamos y prediquemos a Cristo porque es la única solución. Es la única solución. El gobierno no va a solucionar esto. Las escuelas no van a solucionar esto. El Evangelio es el único que puede solucionar esto. No por nada Pablo comenzó esta sección diciendo el Evangelio es poder de Dios. Y cuando tú ves cuánta corrupción hay en este pasaje, realmente entiendes de que tiene que haber algo demasiado poderoso para contener toda esta maldad, para solucionar todo este desastre moral. Y lo que Pablo quiere que entendamos, y vamos a llegar a eso en el capítulo 3 en su momento, es de que Cristo es la solución. Cristo es la solución. Cristo está dispuesto a salvarte. Si hay alguien acá que al leer este pasaje se da cuenta, yo soy esto. Cristo está dispuesto a salvarte. Cristo está dispuesto a cambiarte. Cristo está dispuesto a hacerte una nueva persona. Cristo está dispuesto, es más, si tú pones tu fe en Él, Cristo ya tomó y ya pagó la ira que deberías tú recibir de parte de Dios. Cristo está dispuesto y eso es lo que Pablo quiere. Mucha gente, incluso los cristianos, se quejan del mundo en el que vivimos. No, deja de quejarte, ve a predicar a Cristo. Ve a predicar a Cristo. Es lo que Pablo quiere, que entendamos. Esto tiene solución. Tiene solución. Sí, Dios juzga a una sociedad de esta manera. Vamos y prediquemos el Evangelio porque Dios todavía les puede mostrar misericordia. Y pueden cambiar las cosas. Vamos a orar. Te agradezco, Dios, esta noche por tu palabra, por todo lo que hemos visto el día de hoy en este pasaje un poco extenso, Señor, y te ruego que tú puedas despejar las dudas que hayan quedado, Señor, y tú nos des valor siempre para hablar las cosas tal como son. Y también misericordia, Señor. Tú sabes, Dios, de que Pablo escribió estas cosas no con la intención de destruir a una sociedad, sino de mostrar cuánto una sociedad necesita a Cristo. Porque estamos desesperadamente bajo tu ira. Al alejarnos de ti, Dios, te ruego que tú puedas mostrar misericordia a esta sociedad. Te ruego, Dios, tú puedas mostrar misericordia a esta sociedad. Tú puedas, Señor, tener misericordia de la gente que ha llegado a caer en el homosexualismo. Llévanos a nosotros también mostrarles misericordia. A no diluir el mensaje, no intentar ocultar y socapar su pecado, pero mostrarles la corrupción en la que viven y decirles, Cristo está dispuesto a salvarte. Está dispuesto a salvarte. No solo a ellos, sino también a todos, Señor, aquellos que se inclinan a la idolatría,
que rechazan tu verdad, que rechazan el Evangelio, que te rechazan a ti. Te agradecemos, Dios, porque tú aún estás dispuesto a salvarlos. Te ruego, Dios, puedas tener misericordia de nosotros. Ayúdanos a apreciar el Evangelio, cuán grande es tu misericordia con nosotros, que nos has librado de este tipo de vida, que nos has librado, Señor, de toda esta maldad que está en nosotros, que está en nuestros corazones. Te agradecemos porque en Cristo tú nos das un nuevo corazón, que nos libra de toda esta impiedad. En el nombre de Jesús, amén.